Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor en esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Yo quería comentarles algo que de pronto va a ser de mucha utilidad para quienes leemos la Biblia y quienes tratamos de poner por obra la palabra de Dios, ¿sí? Usted sabe que toda la Biblia es un libro de historia, ¿no es cierto? Una historia que gira al inicio, digamos, en base a un pueblo escogido por Dios, pero una historia que gira no solo alrededor de este pueblo, sino en relación a su Dios, ¿sí? Entonces hay muchos datos históricos, por ejemplo, en la palabra de Dios, que confirman aspectos de la historia, o hay algunos aspectos de la historia que la palabra de Dios los confirma, ¿no es cierto? Entonces, la existencia de ciertos lugares, la existencia de ciertas agrupaciones humanas, tribus, etcétera, etcétera. ¿Qué más le puedo decir? Es toda la historia de este pueblo, ¿no? Del pueblo de Israel que fue escogido por Dios, desde cuándo fue escogido, obviamente con el gran preámbulo de la creación y todo. Y luego el Nuevo Testamento, sí, ya es un relato, es una redacción, es una consignación de información del propósito de Dios en la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, digo, siendo un libro de historia que nos habla no solo del pueblo de Israel, sino del pueblo de Israel en relación con su Dios, pero también sabiendo que todo el desarrollo que tuvo con otros pueblos, naciones, lugares, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, toda esa historia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, nos sirve muy bien, siendo historias reales, comprobadas, ¿no es cierto? Nos sirve también como simbologías o como ejemplificación de aspectos de nuestra vida actual, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, algo que es muy común es lo que se menciona en el Antiguo Testamento como Israel, que es el pueblo escogido por Dios, se hace alusión a la iglesia hoy, ¿no es cierto? Al pueblo que ha sido escogido también por Dios, porque la Biblia dice que no le elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, ¿sí? Entonces se hace esa simbología, ¿no? Al Israel del Antiguo Testamento se puede hacer una aplicación, digo, para efectos de predicación, con el Israel espiritual, como algunos lo llaman, y que somos el pueblo de Dios. O también se usa, ¿no? Por ejemplo, sabiendo que en un momento determinado de la historia, las 12 tribus de Israel se dividieron en dos reinos distintos, entonces se hace alusión al Israel, ¿sí? Como el pueblo escogido por Dios, pero que está en desobediencia, versus el Judá, que es el pueblo de Dios, pero que está un poco más cercano, más obediente o menos desobediente, preferiría yo decirle, ¿no es cierto? Y así con sus reyes, etcétera, etcétera. Otra de las simbologías que se usa, ¿sí? Es que en el Antiguo Testamento se habla de la tierra prometida o de la conquista, ¿sí? Versus las promesas de Dios hoy en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, alcanzar la tierra prometida es alcanzar nuestras promesas. La expectativa de la tierra prometida es la expectativa de las promesas que Dios tiene para su pueblo, ¿sí? Y todas las cosas que se derivan, los detalles que se derivan alrededor de eso, sirven mucho, digo, para la aplicación en cuanto a la predicación de la palabra. Los enemigos del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Las naciones paganas, etcétera, etcétera, se asemejan como el pecado, como el gran enemigo del pueblo de Dios, que es el pecado en sus distintas manifestaciones, ¿sí? No necesariamente decir que los enemigos que eran tribus, naciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen que ser acá personas. El gran enemigo del pueblo de Dios es el pecado, ¿sí? Al cual hay que vencerlo, ¿sí? Y claro, hay muchas veces que sí, el pecado está identificado, encarnado en personas, pero no es correcto dar una aplicación así. Lo que es correcto es aplicar, decir, los grandes enemigos, ¿no es cierto? Los gigantes, por ejemplo, que se habla, los que se enfrentaron, sea David de manera individual, o sea, el pueblo de Dios en sus guerras y conflictos, ¿sí? Entonces se asemejan o se les puede usar como una simbología de tropiezos o de grandes problemas, los gigantes, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba una prédica muy linda hace algunos años, ¿sí? En la que se hablaba de David y Goliat y se decía, ¿cuál es tu Goliat? O sea, ¿cuál es tu enemigo que te quiere aniquilar, que te quiere
acabar, que se está burlando de ti, ¿no? Entonces, digo, todas estas vivencias reales, historias comprobadas del Antiguo Testamento, hoy en día a nosotros nos pueden servir para poder ejemplificar aspectos de nuestra realidad y de nuestra actualidad, ¿sí? Con ese antecedente que digo para quienes de pronto nos gusta leer la palabra de Dios y tener un mejor entendimiento, algo que pueda ser aplicable para nuestras vidas, así como para quienes tenemos el privilegio y el altísimo honor de predicar la palabra de Dios, podemos hacer ese uso. No está mal, no estamos tergiversando, no estamos alterando, no estamos incurriendo en falsa doctrina, ni mucho menos. Más bien es un tip que me había olvidado de compartir, de mencionar, dije en alguna ocasión. Hoy lo recordé por el texto precisamente que nos ocupa para hacer esta simbología, esta ejemplificación. Para eso le pido que vayamos por favor al libro de Deuteronomio capítulo 9 y enfocarnos un poquito el momento del libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? Entonces, el libro de Deuteronomio lo que hace es recordar un poco el trayecto que se había dado desde que se salió de Egipto durante los 40 años en el desierto. Y Deuteronomio es el libro que relata, ¿sí?, un tiempo de stand-by antes de pasar a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, entendemos que Dios a través de Moisés organizó a su pueblo, le llevó hasta las postrimerías, digamos, de la tierra prometida y ahí les hizo descansar. En ese descanso les recordó todo el trayecto vivido, ¿sí? Y eso era importante, ¿por qué? Porque mucha de la gente, la gran cantidad de la gente, casi toda la gente que llegó a esa instancia, es decir, de haber salido el pueblo de Israel hasta Egipto, son gente que nació en el desierto, ¿sí? Porque la gente que había salido de Egipto por su mala conducta, por su mal comportamiento, por su incredulidad, por infinidad de razones, no llegó a entrar en la tierra prometida. Entonces, salieron millones de personas, pero todos ellos perecieron en el desierto. Entonces, luego los que van naciendo en el desierto llegan a este punto que relata el libro de Deuteronomio. Entonces, por eso era necesario hacerles parar a ellos ahí, decir, espérense antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, y les hace un recuento Dios a través de Moisés, un recuento de lo vivido, desde cuando fueron llamados, la promesa que se tuvo, el por qué fueron a parar en Egipto y luego cómo fueron sacados de Egipto y todo lo que enfrentaron, las distintas etapas, digamos, ¿no? En las distintas, sí, etapas que fueron avanzando, el tiempo que demoraron entre una y otra, las leyes que fueron recibidas a lo largo de ese trayecto, ¿sí? También son recordadas, la mayoría de ellas son refrescadas en la mente del pueblo y luego se les da las instrucciones de qué van a enfrentar y cómo lo van a enfrentar, cuál es la actitud que deben tener para enfrentar este último paso, digamos, en el que tenían que conquistar la tierra prometida. Ese es el contexto de Deuteronomio, ¿sí? Entonces, para nosotros, por ejemplo, hoy en la realidad, ¿qué sería? El saber y recordar que nosotros fuimos llamados por Dios, que fuimos rescatados de la esclavitud en la realidad de Egipto, en la simbología espiritual, rescatados del pecado que nos tenía oprimidos, que nos tenía esclavizados, y que tenemos un proceso hasta llegar al cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. De esas promesas, unas pueden ser terrenales, otra será la gran promesa, que es el supremo llamamiento, que es la aspiración de un día estar en la presencia de Dios y por la eternidad. Con este gran preámbulo, permítame enfocarme en estos pocos versículos que nos van a dejar también una ilustración. Y dice así, Deuteronomio capítulo 9, voy a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 5, siempre y en cualquier parte que usted se encuentre viendo este video, si es en su dormitorio, si es en la sala, si está escuchando en la cocina mientras hace alguna cosa, si está en el vehículo mientras está circulando, siempre con atención y reverencia, con mucha reverencia a la palabra de Dios. Dice así, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir,
¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y les destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios le haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová los arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Bueno, esto es, este contexto, estos pocos versículos nos dicen mucho y a veces nos responden también las inquietudes que de pronto pueden saltar a nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, una de estas, que claramente aquí lo detalla, lo especifica, es el hecho de decir, ¿por qué Dios arrancó a unos pobladores, a unos residentes, a unos propietarios, si usted quiere, de una tierra que era muy buena, una tierra muy fructífera, les quita a estos pobladores para que entre su pueblo a gozar y a disfrutar de las bondades de esa tierra, ¿no es cierto? Entonces a veces uno dice, si uno lo ve de esa manera, ¿sí? Fruto obviamente del desconocimiento, de la falta de lectura, del entendimiento, para decir, no, pues que Dios es malo, entonces a uno les quita y les da a otros, ¿sí? Entonces Él les da a su pueblo, al que quiere, y a los otros les deja asignada. Cuando ellos estuvieron antes, a ellos les pertenecía, ¿no es cierto? Entonces puede haber este tipo de apreciaciones antojadizas y bastante absurdas, ¿no? Pero nosotros entendemos, por ejemplo, lo que dice la Biblia y lo que es la realidad, ¿sí? Que la tierra y su plenitud son de Jehová, ¿no es cierto? Entonces, Él es el creador, Él es el dueño y Él es el que decide, primero, ¿no es cierto? Segundo, aquí nos aclara algo que, que dilucida esa interrogante que a veces hay, ¿no? ¿Por qué Dios a unos quita y a otros da? ¿Por qué Dios despoja? No. Entonces aquí dice que fue por causa de la impiedad de esas naciones, por el mal comportamiento, por la mala actitud, porque sus costumbres eran perversas, porque eran malvados, entonces por eso Dios les despoja a ellos, ¿sí? Dice, ni siquiera es por tu mérito, ni siquiera es por tu justicia, porque por si acaso vayas a pensar, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso en aplicación a nuestras vidas, ¿qué podríamos decir? Que sí, efectivamente hay mucha gente impía, hay mucha gente perversa, hay mucha gente malsana que está disfrutando de ciertas bondades, de ciertos privilegios que lo han alcanzado hasta con maldad y con perversidad. Entonces Dios dice, yo puedo hacer, ¿sí? Que ese puesto de privilegio, que esa condición de, de, de bondad extrema, ¿sí? Que está teniendo alguien que no lo merece, lo puedes tomar tú, lo puedes tomar tú, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esas bondades, esos privilegios, es obvio que tiene que ser para mis hijos, ¿no es cierto? Yo recordaba en este sentido un- una historia personal, llamémoslo así, bueno, no personal, sino que yo como persona la conocí de manera directa y cercana, ¿no? Que vi un señor que tenía un gran negocio hace muchos años. Esto es una realidad, no es una invención ni mucho más. Yo conocí fruto del negocio de mi padre. Obviamente se relacionaba con muchas personas, comerciantes, y entre esos conocí a uno, que es el de esta historia, que llegó a tener mucho dinero, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, y él tenía sus hijos, a quienes les guió, les instruyó en ese camino de trabajo, de esfuerzo, pero también tenía, creo que unos dos o tres empleados muy cercanos a él. Entonces, estos eran empleados que se habían ganado la confianza y que estaban allí, sí, demostrando compromiso, fidelidad, etcétera, etcétera. Pero uno de ellos
se comenzó a descubrir que se estaba beneficiando no solo del negocio de este señor, que era muy rentable, sino que se estaba beneficiando y haciendo mal uso de la confianza que se le había brindado. Entonces, al principio fue un comentario, luego se generó una sospecha, etcétera, etcétera, hasta que este señor, de manera camuflada, para comprobar que era cierto lo que le estaban diciendo, ese rumor que se volvía ya un secreto a voces, entonces mantuvo igualmente esa confianza con esta persona, le dio mucho más confianza, ¿sí? Para tratar de descubrir qué tan cierto era esto. Y claro, cuando se descubrió que efectivamente esta persona había hecho abuso de la confianza del Señor y que se estaba beneficiando económicamente en perjuicio del patrimonio de este señor, que obviamente no le perjudicaba mucho, no le afectaba mucho, porque era de grandes posibilidades, pero eso no quiere decir que por eso estaba justificado un perjuicio. Entonces, este señor lo que hizo es, efectivamente, pues, denunciarle con todas las pruebas que ya tenía, y esta persona que estaba gozando de la confianza y de los privilegios que él se había eh, usurpado, ¿sí? Entonces fue metido en la cárcel. Y sobre esa responsabilidad que este hombre tenía, le puso a un hijo suyo. Le dijo, mi hijo, tú, por favor, encárgate de esto, porque tú no solo que eres digno de mi confianza, eres mi hijo, y por último, si algún beneficio a la otra persona yo le estaba dando que me traicionó, ¿sí? Entonces esos beneficios son tuyos. ¿Por qué? Porque tú eres mi hijo. Entonces no es que por malo el Señor le sacó y le metió preso para meterle a su hijo, no, es porque esta persona actuó mal, ¿sí? Y su actitud fue la que le llevó a la cárcel, ¿sí? Cuando él podía haber estado ahí honradamente, ¿sí? Honrando la confianza, valga la redundancia, honrando la confianza que le había dado y tener una vida plena. Entonces, más o menos así es la situación acá, ¿no? Entonces, esta gente que poblaba estas tierras fue una gente totalmente pagana, impía, perversa, así lo determina la misma Biblia y la historia lo corrobora, ¿sí? Que eran personas que adquirieron costumbres terribles, ¿no? Como por ejemplo costumbres de ofrecer sacrificios humanos a su Dios, ¿sí? Pasando a niños por el fuego, o sea, cosas terribles, ¿no? Su conducta moral, por ejemplo, la conducta moral de estas naciones era pero perversión en el más alto nivel, ¿no? Una perversión terrible en cuanto a la moralidad o la inmoralidad que llegaron a tener. Entonces, todas esas cosas hizo de que Dios, que es el dueño de la tierra y su plenitud, sacara a estas naciones, ¿no? Pero aquí hay algo importante que dice, por ejemplo, primero, allá en el versículo 1, dice, tú vas a entrar a tomar posesión de esto, pero para que tomes posesión de esta tierra, tienes que desposeer a, a esos espacios. Entonces, le está diciendo, mira, hay algo que conquistar, hay algo que debes lograr, ¿sí? Pero no vas a entrar a tomar de manos lavadas, sino que tú vas a tener que entrar a enfrentar una situación y vas a tener que actuar frente a esa situación para que tú puedas obtener la bendición, ¿no es cierto? Entonces, eso a la vida real habla claramente. Entonces, yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero las bondades de Dios, yo quiero el plan que Dios tiene para mi vida, que son planes buenos, perfectos, de enriquecimiento en todas las áreas de mi vida, ¿no? Pero para eso yo tengo que actuar, ¿sí? Yo tengo que hacer. Yo no puedo esperar de brazos cruzados que las cosas se me den. Entonces tienes que entrar a desposeer, dice, tienes que entrar a enfrentar. Y así es como tenemos que hacer en la vida, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros que conocemos a Dios, que queremos seguir a Dios, que creemos en Dios y que queremos creer como dice su palabra y sabemos las bendiciones que Dios tiene, pues hay que actuar, hay que hacer, hay que entrar a desposeer, ¿no? No hay que entrar a usurpar, sino que hay que entrar a desposeer, que es muy diferente. Entonces, yo no solo que voy a orar pidiéndole a Dios, Dios mío, ponme en la condición de hijo tuyo, Dios mío, ayúdame a conseguir tal cosa o lograr tal otra. Claro que voy a orar así, pero también tengo que orar diciéndole, Señor, ¿qué hago para lograrlo? ¿Qué hago para conquistar? Y estar dispuesto a enfrentarme a situaciones difíciles,
a situaciones duras. ¿Por qué? Porque ahí le dice, ¿no? Dice, tienes que entrar a desposeer a muchas naciones más numerosas que tú, o sea, en cantidad de personas, mucho más fuertes, que son descendientes de gigantes. Dice, o no has oído hablar de que quién les enfrentará o quién se sostendrá ante los hijos de Anac. Entonces, toda esta realidad de esa época es una figura claramente entendida hoy, ¿sí? En la que nos dice, sí, hay muchos problemas que tendremos que enfrentar y que van a superar nuestras capacidades, que van a superar nuestras condiciones. Son estos gigantes ante los cuales hasta podemos tener temor de enfrentarnos. Dice, eso va a pasar, eso va a suceder, pero es necesario que los enfrentes. Y aquí viene la otra parte, ¿no? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios que irá delante de ti como fuego consumidor. Es decir, tienes que enfrentar cada situación, cada problema, cada tropiezo, cada adversidad, aunque parezca que te va a consumir, aunque parezca que esto es insostenible, aunque parezca que ya estás derrotado frente a ellos, pero no te olvides, Dios va a estar con nosotros. Dios es el que nos va a ayudar, Dios es el que nos va a sostener, Dios es el que peleará la batalla por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, dice la palabra de Dios. Entiéndase tranquilos como una paz interior que nos brinda la seguridad de la presencia de Dios, no como una eh, posición de, de desánimo o una posición de vagancia, ¿no? Entonces, eso está diciendo aquí la palabra de Dios. Dios le advierte, le dice, tienes que entrar a desposeer, o sea, tienes que entrar a hacer algo, tienes que entrar a enfrentar. El problema que se te viene, ¿sí? Es un problema que supera tus condiciones, porque no solo son gigantes descendientes de hijos de Anak, no solo que son más numerosos que tú, ¿sí? Sino que sus ciudades son amuralladas, es decir, tú por tu propia cuenta, por tu propio esfuerzo, por tu propia capacidad, no vas a poder enfrentarlos. Pero aquí viene lo importante. Dios está con nosotros. Dios va delante de nosotros. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sostener. Dios nos va a dar la salida. Dios va a renovar nuestras fuerzas. Dios les va a debilitar a ellos, sí, y me va a fortalecer a mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros conquistemos las bondades de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, sí, haciendo nuestra parte y Dios va a hacer la suya. Nosotros la parte humana y Él la parte providencial, como es obvio. Entonces, ¿cuáles de estos gigantes de hijos descendientes de Anak, cuáles son los problemas las situaciones inalcanzables que se nos presentan en la vida? ¿Cuáles son los problemas grandes ante los cuales nos sentimos diminutos? Usted lo identificará, ¿no? Puede ser una condición económica, puede ser una situación laboral, puede ser un gran gigante que ha estado haciendo lo que le place últimamente, es el gigante que atenta contra nuestra salud física, contra nuestra salud anímica, ¿no es cierto? Insisto, contra nuestra condición económica, y que uno dice, no, no hay cómo, la situación es imposible, cómo está el mundo, cómo está el país, esto es inalcanzable, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, perfecto, es un problema grandísimo. Ahí está simbolizado, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo veo el simbolismo del gigante que está delante mío, pero también tengo que ver una realidad, que es el Dios que les ayudó a ellos y que me va a ayudar a mí, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y por último, mencionarle que hay que tomar en consideración dos cosas para concluir. La una es que le dice, yo te voy a ayudar y tú lo vas a lograr por mí, ¿sí? Entonces, la primera cosa, de las dos últimas, digo, que quiero mencionarle, es nunca, nunca nosotros debemos atentar de la más mínima manera contra la gloria de Dios. Es decir, si algo logramos, si algo conseguimos, si salimos avantes en una situación, si efectivamente vemos la victoria que obtenemos en tal o cual circunstancia de nuestra vida, de todo lo que logramos, la gloria es para Dios, porque es Él, por Él y para Él, ¿no es cierto? Entonces, no caer en algo que parece que innatamente caemos a veces los seres humanos de decir, yo lo logré, esto es mío, yo lo hice, yo lo pude, porque yo lo merecía, etcétera. No, no. ¿Sí? Entonces dice, no vayas a pensar en tu corazón que por tu justicia o por tu mérito en otros términos, ¿sí? Es que yo despojo a estas naciones delante de ti y te doy esta tierra que es fructífera, ¿sí? No es por eso, dice, es por dos razones. La una
Porque yo di mi palabra, porque yo empeñé mi palabra, porque esta fue la tierra que yo prometí a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y hoy lo estoy cumpliendo. O sea, es por fidelidad a mi palabra, ¿sí? Es decir, porque yo te digo, tú eres mi hijo, yo te voy a ayudar, yo quiero bendecirte, por eso lo hago, porque yo soy fiel, porque yo empeñé mi palabra y mi palabra se cumple, primera cosa. Y la segunda, dice, ni siquiera es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, es decir, por hacer nuestra parte, por el comportamiento que debemos tener, por la obediencia que debe haber en nosotros, por la sujeción a Dios, ¿no? Ya, está bien, así tiene que ser y es correcto, pero no es por eso, sino es por la impiedad de estos otros. Es decir, muchas de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo están en manos ajenas y Dios nos quiere dar, pero nos quiere dar para gloria suya, por la fidelidad de su palabra y porque los otros están mal, no porque nosotros lo merecemos. ¿Cómo me permití llamarle a esta pequeña charla? Se llama Las bondades inexplicables de Dios. Dios nos quiere cumplir las promesas, claro que quiere cumplir las promesas. ¿Hay que tomarlas de manos lavados? Nunca, hay que entrar a desposeer, ¿sí? Hay que enfrentar la situación. ¿Es que es inalcanzable? Humanamente hablando, sí. Desde el punto de vista de Dios, no, porque para Él nada es imposible. Pero debemos manejarnos con humildad, con sencillez de corazón y diciendo, no como un acto de masoquismo, nada, sino como una realidad, ¿sí? Yo no merezco nada, pero en tu favor, Señor, voy a recibir todas estas bondades inexplicables de Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.